Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Y vamos a dar inicio a esas 7 palabras desde la cruz. Cuando tenga Lucas, denme un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estamos, recuerde, Lucas 23 del 32 al 43. Verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y preparándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, que estaba colgado, le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por la oportunidad de poderme dirigir una vez más a tu congregación. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados, que me uses, Señor, que sea yo un instrumento en tus manos y que prepares el corazón de los hermanos acá reunidos y también de los hermanos y amigos que han de ver este video a través de las plataformas digitales. Que tu palabra, Señor, pueda ser el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. A mí me ha tocado el privilegio de predicar estas primeras 2 palabras o frases que nuestro Señor Jesucristo dijo desde la cruz. La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús estaba en la cruz, la multitud que presenciaba, quizás también los seguidores de él, pensaron que todo había terminado, que había sido un final trágico. Su maestro muriendo en una cruz como un maldito, al lado de criminales, al lado de ladrones, al lado de asesinos. Deuteronomio en el capítulo 21, versículo 23, dice: maldito por Dios el colgado en un madero. Pablo, citando Deuteronomio en Gálatas capítulo 3, verso 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Lo que pareció aquel día un hecho lamentable, lo que pareció una muerte trágica, resultó ser la victoria más grande que Cristo tuvo sobre la muerte. Porque en la cruz Cristo venció la muerte. Jesús no soportó la cruz por voluntad de hombres,
No fue el Sanedrín el que lo condenó, sino que este era el plan eterno de Dios. Era el plan para podernos dar a nosotros salvación. De manera que el pensamiento del hombre es: Judas lo traicionó, él es el culpable. Los judíos, Pilato, los romanos lo ejecutaron. Y hasta cierto punto hay un poco de razón en todo eso, porque hay esa responsabilidad, pero Dios ya había establecido esto. Este era el plan de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 23, en el primer discurso de Pedro, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Verso 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios, hermano, permitió que Jesús muriera una muerte espantosa en expiación por nuestros pecados. Jesús ocupó el lugar que usted y yo debíamos ocupar. Jesús pagó la deuda completa para liberarnos del pecado. Fue un precio de sangre, un precio altísimo. Para nosotros es gratis. Y quizás nunca se ha puesto a pensar el costo de la salvación. El sufrimiento de Jesús, un precio altísimo, a precio de sangre. Y es una obra completa en la que nosotros, cada uno de nosotros, no ponemos absolutamente nada podemos hacer, solamente venir en arrepentimiento y fe. Y esa fe para creer también no es nuestra, es un regalo de Dios, es lo que dice la palabra. De manera que es una obra completa de Dios. No es como si Dios dijera, que Jesús hubiera dicho: ok, ya hice lo más grande, lo que les hace falta a ustedes ya es poco. Si hubiera dicho de esa manera, estaríamos condenados. Pero Él cumplió a cabalidad, Él pagó por completo. En las redes sociales sale una ilustración que obviamente para mí no es una buena ilustración, porque dice que sale como Jesús va en una balsa y está una persona que se está ahogando y le tira un salvavidas y dice: agárralo, esa es tu salvación. Y el hombre tiene que ir a buscar ese flotador. Pero eso no ejemplifica lo que es verdaderamente la salvación. Si usáramos ese mismo ejemplo, podríamos decir: Jesús no solamente no te tira un flotador, Él se baja de la barca, porque ni siquiera nos estábamos ahogando, dice la palabra que estábamos muertos. Es decir, entonces, usando esa ilustración, estaríamos en el fondo del mar, muertos, totalmente ahogados, y Jesús tiene que bajar hasta lo más profundo para sacarnos y darnos vida, y vida en abundancia. Eso es la salvación, esa es una obra completa. Y gloria a Dios, hermano, que la salvación no depende de nosotros, sino que es una obra totalmente que está en las manos del Señor. Bendito sea el Señor cuando dijo: la deuda está pagada, consumado es. Totalmente pagada. Nada tenemos que hacer y la recibimos únicamente por gracia, hermano. Fíjese que cuando estaba meditando, haciendo esta prédica, me ponía a pensar y yo decía: ¿cuántas veces hemos predicado acerca de las 7 palabras? Muchas veces. Pero, hermano, yo espero que a través de lo que vamos a estar exponiendo,
después el hermano Leonel, nuestro pastor, no lo veamos como, esta es la otra palabra, y ver como algo que se le pueda convertir a usted en algo de decir, pero eso ya lo vimos. Sino que usted pueda ver la grandeza de Dios y del sacrificio de Jesús en la cruz, y eso lo pueda motivar a tener un corazón agradecido, a servirle mejor. Fíjese que yo cuando estaba meditando en esto y vemos el sufrimiento de Jesús, uno dice, wow. Y a veces nosotros ponemos una excusa por cualquier cosa. Por cosas insignificantes nosotros cambiamos a Jesús, hermano. Pero esa es la naturaleza nuestra. Entonces, veámoslo de una forma o pidámosle al Señor que estas palabras que a usted tal vez ya las ha escuchado muchas veces, pero que toquen su corazón. De tal manera que lo lleven a motivarse, a servir, a vivir bajo el señorío de Cristo, a reflejar a Cristo. Porque no es simplemente de estar, ahora va la segunda, la tercera, no, es ver ese sacrificio y decir, ver la magnitud del sufrimiento, ver el precio que Jesús tuvo que pagar en la cruz, para nosotros decir, Señor, gracias. Porque si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos. Nada podemos hacer por nuestros propios medios. La salvación la recibimos únicamente por gracia. Es a través de ese sacrificio que hemos sido reconciliados con Dios. Nosotros estábamos lejos de Dios por el pecado. Dice Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solamente, fíjese, era necesaria la vida perfecta, una vida en rectitud que Jesús llevó, cumplió la ley a cabalidad, sino que también era necesario que Él muriera, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En la cruz Jesús pagó por nuestra libertad. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ya no somos más esclavos del pecado, ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. En la cruz también podemos ver el carácter de Dios, en la cruz podemos ver el amor de Dios, pero también podemos ver la justicia. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero fíjese, ahí está la otra cara de la moneda y podemos ver la justicia. Jesús en la cruz, dice Isaías, que fue molido por nuestros pecados. Dios no pasó por alto nuestros pecados. Dios no dijo, bueno, ahora borrón y cuenta nueva, no. Y en la cruz nosotros no solamente vemos el amor de Dios, sino que podemos ver la gravedad del pecado, cómo Dios castiga el pecado. Muchas veces nosotros tendemos a minimizar el pecado. Y pensamos, no, pero esto que yo siento rencor por otro, no pasa nada. La mentira, no pasa nada. Que tenga avaricia, codicia, no pasa nada. Como no se ve, podemos pensar nosotros, no pasa nada. Pero miremos la cruz. Porque Dios es santo y no pasa por alto el pecado.
Y Jesús, todos nuestros pecados le fueron cargados a Él, y Él fue exhibido públicamente como propiciación por nuestros pecados. Mire lo que dice Isaías 53, versículos del 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús durante su ministerio terrenal, desde que nació hasta la cruz, vivió una vida perfecta. Y fíjese, aún estando en la cruz, con todo ese sufrimiento que Él padeció, nos deja grandes enseñanzas. Estas 7 palabras que Él dijo en el momento de su muerte. Vamos a nuestro texto base. Lucas 23. Y vamos a comenzar a leer desde el 32 nuevamente. Vamos a leer los versículos 32 y 33. Llevaban también con Él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Este lugar llamado la Calavera era el lugar específico donde llevaban a cabo las crucifixiones. Se encontraba a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Este era el lugar donde aquellos criminales iban a ser castigados. En ese tiempo, dicen los historiadores, y ya esto usted me imagino lo ha escuchado, pero se lo voy a volver a refrescar, que cuando oían la palabra crucifixión, la gente se aterrorizaba, porque miraban a los crucificados gritando, miraban el tormento, el dolor al que eran expuestos. Los romanos no inventaron la crucifixión, pero la perfeccionaron a manera de que produciera más dolor, un sufrimiento que iba a ser más lento, provocaba que la muerte fuera mucho más lenta. Y la combinación de azotes y crucifixión hizo que esa muerte fuera algo totalmente cruel. Imagínense cuando uno se hace una herida y usted se anda cuidando esa herida de no lastimarse. Y cuando algo le topa en el lugar donde usted tiene una herida, le duele. Ya no digamos ahora que hay que si usted tiene una herida en las manos y hay que andarse poniendo alcohol, el sanitizer, y usted ahí siente, se acuerda de su herida. Pues imagínese, Jesús había sido expuesto había sido flagelado. Su espalda estaba desgarrada totalmente, por todos lados los azotes. Cuando es puesto en la cruz, era una madera áspera. ¿Se imagina usted esa madera, estrías entrando en las heridas abiertas? Imagínese qué clase de dolor. Le ponen una corona de espinas y luego, cuando está siendo clavado, le cortan los nervios, produciendo un dolor insoportable. Un dolor que, según los expertos hoy en día, ni siquiera la morfina sería capaz de mitigar. Científicamente se dice que cuando ese tendón es cortado, las manos se vuelven en forma de garra. Y yo pregunto, ¿a usted, hermano, alguna vez le ha dado un calambre? De esos calambres que quizás dan en la madrugada. A mí un par de veces me han dado calambres, quizás no muchas, pero quizás unas 2 o 3 veces. Pero esas 3 veces que me han dado calambres
ha sido hace poco. Yo creo que hasta los vecinos escuchan y es en la madrugada. Es como un dolor terrible. ¡Ay! Pero yo creo que los vecinos han de decir saber qué le estarán haciendo a ese pobre hombre. Pero bueno, imagínense un calambre. Es un dolor que uno siente que es insoportable. Ahora imagínense que le corten un tendón. Imagínense qué clase de dolor. Y el objetivo, como le decía, no es que usted piense, ay, pobrecito Jesús, todo lo que tuvo que sufrir. No, porque Él no fue víctima de las circunstancias, Él estaba en control de todo. No fue que tuvo que ir, como cuando uno dice, tuve que ir, es como obligado. No, Él fue por decisión propia, no fue obligado. Es un sacrificio por amor, para salvarlo a usted y a mí de la condenación del pecado. Él estaba en total control. Y no solamente los azotes, no solamente los clavos, no solamente la corona de espinas, los vituperios, sino que también en la cruz sufrió la ira de Dios. De manera que cuando nosotros vemos este sacrificio, nuestro corazón debe de responder en gratitud. Debemos de tener un corazón agradecido, un corazón que se someta a Él. Mire, dice Juan en el capítulo 10, versículo 17 al 18. Lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. ¿Ve lo que le estaba diciendo? No era una víctima de las circunstancias. Él voluntariamente decide entregarla en sacrificio. Dice, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Volviendo al relato de Lucas, versículos 34 y 38, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya vamos a regresar a ese verso 34. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y algunos gobernantes se burlaron de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La primera palabra, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Algunos eruditos han dicho que cuando Jesús, el momento exacto que pronunció estas palabras, fue cuando lo estaban clavando en el madero, cuando estaban atravesando sus manos y sus pies, cuando estaban golpeando con el martillo y Jesús estaba diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el ejemplo más grande de perdón, hermano, que nosotros podemos ver. Jesús pidiéndole a Dios que perdone a aquellos que le estaban haciendo daño. Jesús aquí está cumpliendo el mandamiento que él mismo había dicho en Mateo 5:44, cuando dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. También estaba dando cumplimiento a la profecía de Isaías 53:12, que dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjese, no era solamente un dolor físico,
sino que también tuvo que sufrir las burlas, tuvo que sufrir vituperios, tuvo que sufrir la vergüenza de estar casi desnudo en la cruz. Dice en los versículos 35, dice que el pueblo que lo estaba mirando se burlaban de él, que los gobernantes también se burlaban de él. A otros salvó, decían, sálvese a sí mismo. Si es el Cristo, si es el escogido de Dios, que se salve a sí mismo. Los soldados también le escarnecían. Se burlaban de él diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahora yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha sufrido algo como eso? Nunca hemos sufrido una cosa así. Sin embargo, cosas insignificantes muchas veces nos cuesta perdonar. Mire, hermano, muchas veces puede ser que nosotros nos vayamos enojados y usted se vaya resentido con una persona y la persona quizás ni cuenta se dio que lo ofendió. Pero porque nosotros somos así. ¿Y sabe por qué? Por el orgullo. Porque el orgullo no nos permite y no queremos ni una mala mirada, no queremos una palabra. Hasta los hijos se enojan muchas veces en la casa cuando papá habla fuerte. Y dicen, y es que solo fuerte habla. Y yo tengo ese problema porque yo toda la vida hablo fuerte, pero no porque esté gritando, sino porque esa ya es mi forma de hablar. Y mi esposa a veces me dice, bájele un poquito. Porque yo hablo fuerte. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos ofendemos por cosas sin sentido. Pero aún aquellas cosas que tienen sentido, debemos de perdonarlas. Debemos de, si usted, yo lo decía cuando estábamos en el estudio de Isaías, si usted se siente ofendido, usted vaya donde la persona, dígale. Hermano, no me gustó, amigo, no me gustó la forma en que me hablaste. No, creo que no es la forma correcta. Quizás no te diste cuenta, pero me ofendí con lo que dijiste. De manera que la persona va a decir, perdóname, no era mi intención. Pero si aún no le dijera, usted diga, te perdono de todas maneras. Porque cuando usted anda cargando, fíjese, cuando usted tiene rencor, cuando usted tiene esa que no perdona, el que se anda muriendo es uno, el que no perdona. Si la otra persona ni se acuerda de usted ni de mí, y uno anda, pero cuando lo vea, y el otro cuando lo vea, hermano, y usted ni me hables. Debemos de perdonar, hermano. Y aquí tenemos el mejor ejemplo del perdón. Mire, Jesús orando al Padre diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo diría usted, hermano? Manda fuego, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo habían azotado, hermano. Lo estaban clavando en una cruz. Este es un buen tiempo para reflexionar y entender que si no perdonamos, no seremos perdonados. Mire lo que dice la palabra, Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero mire el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ser cristiano, hermano, no es cuestión de apariencias. Ser cristiano es reflejar a Cristo. Ser cristiano es reflejar el amor de Cristo, y cuando se ama, se perdona. Y el amor es el distintivo de los discípulos, de los seguidores de Jesús. En esto seréis conocidos,
dijo Jesús, si tuvierais amor los unos por los otros. Vamos a la segunda palabra. Lucas 23, versículos 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hay muchas personas que toman la posición de este malhechor y quizás nosotros en otro tiempo también estuvimos en esa posición. Señor, si me haces este milagro, yo te voy a servir. Señor, si me haces este milagro, yo voy a creer. Si me das un trabajo, yo te voy a servir, yo voy a creer en ti, yo me voy a congregar. Si me das salud, igual que este malhechor, estaba diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es como quien dice, si nos salvas, entonces vamos a creer que sí eres el Cristo. Mire cómo respondió el otro, dice el verso 40, respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos han dicho, este es el buen ladrón. Y obviamente este hombre era malo, no era bueno. Ese título del buen ladrón no le corresponde, porque cuando comenzamos viendo el relato, dice, eran malhechores. Y Lucas dice que uno de los dos le injuriaba, pero cuando vemos los otros evangelios, en Mateo capítulo 27, dice que los dos le injuriaban. Cuando vemos Marcos en el capítulo 15, dice que los dos le injuriaban. Y es necesario hacer la aclaración, porque cuando dicen el buen ladrón, muchas personas lo que están haciendo es atribuyéndole que éste tenía algo que merecía para ser rescatado. Pero hay que aclarar, este no tenía nada que mereciera. Él mismo lo reconoce, que sus actos merecían castigo. Este hombre, los que morían en una muerte de cruz eran criminales, eran asesinos, eran ladrones, eran los que eran acusados de sedición. No era que los iban por una cosa pequeña los iban a crucificar. Ese hombre había quizás matado, había asaltado a familias, era un malhechor. Pero ahí en el último momento recibió la gracia de Dios. Y este hombre lo reconoce y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Cómo cambió? Bueno, yo me imagino que al ver el testimonio de Jesús en la cruz, al ver que todos los demás proferían maldiciones, pero Jesús oraba por sus verdugos. Me imagino que había visto los milagros de Jesús, que había escuchado quizás las enseñanzas de Jesús. Comenzó a escuchar todo lo que el pueblo y los líderes religiosos decían de él en forma de burla. Y Dios usa todo eso para transformar el corazón de ese hombre. De manera que en un instante su corazón fue cambiado y ahora él puede creer todas las verdades que el pueblo no creía. Ahora él puede ver que Jesús es quien él dijo ser, que era el Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 42, y aquí ya vamos a ir aterrizando. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire esta petición, hermano. No pide, Jesús, quítame el dolor. Jesús, que eso se acabe pronto. No, él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Con esa afirmación, este hombre estaba dejando ver y estaba diciéndole, yo sé que tú eres quien tú dices ser. Yo creo en esas promesas de vida eterna. Y este es el mejor ejemplo de salvación por gracia. Mire cómo responde Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí vemos la gracia de Dios. Porque Jesús no le dijo, tienes que bautizarte. Jesús no le dijo, tienes que discipularte. No, le dijo, hoy estarás conmigo. No le dijo, mañana vas a estar conmigo. Le dijo, hoy estarás conmigo. Este criminal no había hecho nada para merecer salvación. Y nosotros estamos en la misma condición. No hay ninguna obra que podamos hacer para salvarlo. Pero aquí vemos este ejemplo de este hombre. Nunca fue a una iglesia, no fue bautizado, pero en el último momento de su vida fue alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la gracia de Dios, hermano. Este hombre recibió lo que no merecía. Ahora, no se vaya a ir usted con ese pensamiento, bueno, aquel a la última hora, nunca había ido a una iglesia, y a la última hora recibió salvación. No, ahora es el día de la salvación. Hoy es el día de venir a Cristo, porque mañana es incierto. Esa es la gracia de Dios, la que este hombre recibe. El ladrón de la cruz tenía en mente un tiempo distante. Él, cuando venga, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo. Él solamente pidió ser recordado. Pero mire lo que recibe. Estarás conmigo en el paraíso. Y lo grandioso de esto no es el mismo cielo, sino que es la presencia misma de Jesús. Porque le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, estarás en compañía. Jesús mismo es el que hace esa promesa maravillosa. Que el Señor le bendiga, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.